Bueno, ahora vamos a comenzar con Hegel, pero específicamente vamos a comenzar con el joven Hegel, porque justamente Hegel es de esos pensadores que pueden estudiarse por etapas, ¿no?, de su pensamiento. Lo mismo que Nietzsche, que Marx. Hegel vive entre 1770 y 1831, o sea, en ese puente entre dos siglos. Y nace justamente en el momento del mayor auge de la Ilustración. Piensen ustedes que la primera crítica kantiana, la crítica de la razón pura teórica, se publica por primera vez en 1781. Y además de ser el momento de auge de la Ilustración, también va a ser el momento de un acontecimiento fundamental que es la Revolución Francesa. Para el momento de la Revolución Francesa en 1789, Hegel tiene 18, 19 años y se encuentra en Tubinga, donde junto con el poeta Hölderlin, el filósofo Schelling, de quienes se había hecho amigo y eran compañeros del seminario de teología, van a festejar el acontecimiento cantando loas e himnos a la Revolución Francesa. Veamos entonces cuál es el punto de partida de Hegel. Es el mismo de los románticos. De hecho, él pertenece a la generación romántica. El punto de partida es la situación del hombre moderno. Ese anhelo de totalidad, de absoluto, de unión con el todo, con la divinidad, y sin embargo un sentimiento de incompletitud, de finitud. Tanto el romanticismo como la Ilustración son teorías de la libertad. Pero es ahí justamente, en esa coincidencia, donde surge la primera diferencia, que es el problema del enfrentamiento de la libertad y la realidad. Porque ¿qué pasa con esa aspiración, ese anhelo de libertad? Ya vimos cómo en Kant la autonomía del sujeto racional era algo fundamental, ¿no? Pero finalmente esa ansia de libertad, de autonomía, se transforma en el libre sometimiento a la ley moral. Libertad es libre sometimiento. Es algo puramente formal, una fórmula del imperativo categórico. El hombre es el individuo aislado, que no se reconoce en las formas de vida de la cotidianidad. Por otra parte, para los románticos la libertad sería como una especie de permanente rebeldía. ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo toma este tema Hegel? El problema para Hegel es la incapacidad del hombre moderno de reconocerse en las formaciones culturales, históricas, reales, que se le han hecho hostiles e impenetrables. Su solución va a ser no considerar la libertad confrontada con la realidad histórica, con lo concreto, con lo realizado, porque él cree en las instituciones en las cuales los sujetos se reconocen sin tener que por ello renunciar a su libertad. Considera la libertad no solo como autonomía y emancipación o rebeldía, como en el caso de los románticos, sino como propiedad de un mundo de instituciones, que justamente esas instituciones son producto de la libre subjetividad, ¿no? Esto implica suponer un desarrollo de la historia en que las distintas formas de vida de los hombres puedan ser entendidas como manifestaciones concretas de su propia creatividad. Hegel va a cuestionar esa
búsqueda de los románticos lo absoluto más allá del sujeto, del mundo, de la historia. Porque para él lo absoluto es el espíritu en su total desarrollo. Bueno, acá tendríamos que explicar un poco qué es el espíritu, porque esto es fundamental en Hegel y no podemos avanzar si no lo explicamos. El espíritu es lo que se opone a la naturaleza, es decir, lo que no está dado, sino que es creación del hombre. Eso es el espíritu. Los escritos juveniles, de los cuales uno de los más importantes es el espíritu del cristianismo y su destino, fueron descubiertos en 1971, recién en ese año, y tienen una gran importancia porque modifican la interpretación de la obra entera de Hegel. En estos escritos se ve que lo que le interesa fundamentalmente a Hegel es lo concreto, que él trata de captar a través de la vida de los pueblos. En un comienzo particularmente del espíritu del judaísmo y del cristianismo. Por eso el título de la obra, ¿no? Por ejemplo, bajo la influencia de la Revolución Francesa, que, como les decía, llenó de entusiasmo a todos los contemporáneos, a los estudiantes de Tubinga, comienza a soñar y a buscar la manera de devolver la vida a instituciones demasiado burocratizadas. Piensa en reformas concretas y siente que la tarea es pensar la vida, tema precisamente romántico, y para ello forjar nuevos conceptos que puedan traducir la vida de un pueblo en una historia. Estos escritos de juventud parecen gobernados por una ley de contraste entre la atmósfera de la Ilustración, que está asignada por la valoración de la libertad de conciencia, y una filosofía próxima a la Sturm und Drang, y lo cual va a provocar una oscilación permanente, primero una posición más cercana a la Ilustración, luego una crítica radical del kantismo y una inclinación a una concepción más mística que trae el tema de la vida, de lo concreto, de la vida de los pueblos, y luego retorno nuevamente a la Ilustración y así sucesivamente. Y en este oscilar se va a manifestar ya, se va a despuntar esa idea de dialéctica, que va a ser, digamos, va a tener su desarrollo en el Hegel más maduro, pero que ya aquí ya se está viendo. ¿Qué es esto? No se tiene que entender como un método. En Hegel la dialéctica es una experiencia por la que se pasa de una idea a otra, lo cual implica un recorrido y crítica de los diversos pensadores. En primer lugar, a lo que él llama empirismo dogmático. Y dice ahí que no se refiere a los hombres de acción, a los políticos, porque ellos captan el todo, sino aquel empirismo mezclado reflexión. Estos que separan, abstraen, no captan el objeto como un todo, sino que privilegian algunos aspectos, buscan regularidades y el resto lo rechazan, porque no se acomoda al esquema, lo cual significa que violentan la realidad. Y en segundo lugar, una crítica a Kant. Bueno, ¿qué es lo que le critica a Kant fundamentalmente? Él dice que Kant se coloca como alguien que va a examinar el entendimiento humano, va a realizar un examen crítico y se pone desde afuera. Hay una separación entre sujeto y objeto. Y es como si alguien quisiera aprender a nadar sin tirarse al agua. Lo que él propone entonces, la dialéctica para Hegel, no es un método por el cual conocemos, sino que es una experiencia. Consiste en volver a realizar la experiencia de la conciencia.
Y entonces, en cuanto al punto de vista en que se coloca, ya no será como Kant, el punto de vista del filósofo, el momento de la reflexión. Con Hegel ya no es el filósofo el que reflexiona. Este desaparece. Es la conciencia ingenua, la del hombre común, que hace su experiencia. Entonces el filósofo no constituye el objeto como en Kant, sino que solo lo describe. Se trata entonces de narrar una historia, de contar ese desarrollo de la experiencia tal como ella se da en la conciencia. Pero aquí hay otra diferencia, que es que esa experiencia no es una experiencia puramente teorética, como saber del objeto, porque Hegel amplía la noción abarcando otras formas de experiencia que abarcan toda la vida de la conciencia, tanto en cuanto ella conoce el mundo como objeto de ciencia, como cuando se conoce a sí misma como vida, como existencia, o cuando se propone fines. Comprende todas las formas de experiencias éticas, jurídicas y religiosas, y otras formas también, políticas. Esto lo acerca también a los filósofos de la existencia, porque en muchos casos, al describir la experiencia, lo que hace es describir un modo de vida, una concepción del mundo, aunque no se va a quedar ahí, sino que va a tratar de superar ese punto de vista. Y veamos ahora esa noción de conciencia desgraciada que es central en el pensamiento de Hegel, que aparece por primera vez en estos escritos juveniles. En primer lugar hay que señalar que la dialéctica, antes de ser un desarrollo lógico en el camino del conocimiento, es sentimiento trágico, la experiencia de la separación, que es sentida como dolor. ¿Y qué es esta separación? Ese sentimiento de decisión que se presenta en una serie de oposiciones. Naturaleza-espíritu, sujeto-objeto, teoría y praxis, finito-infinito, ser, deber ser, individuo, sociedad, bueno, y tantos otros. Entonces se ve que su filosofía no tiene un motivo intelectual, se trata más bien de una experiencia viva, el problema de transformar el dolor en felicidad, lo que está a la base de toda su obra. Porque para llegar a la realidad, la filosofía de Hegel atraviesa la duda, pero no se trata de la duda de Descartes, la duda metódica, de la cual luego se sale, sino algo que invade el alma, y que podría más bien llamarse desesperación, cuando la conciencia en su recorrido descubre lo que tenía por verdad no era más que ilusión. Pero sin embargo, así como en Descartes se sale de la duda, también la razón saldrá del escepticismo, de la desesperación. Antes decíamos que la manera de pensar de Hegel no consiste en ver paso a paso las diversas filosofías, sino más bien modos de vivir. O sea, no se ubica en un plano abstracto, sino en el plano de lo concretamente vivido. ¿Y qué es eso vivido? Precisamente la conciencia desgraciada, la conciencia de la separación y esa sed de infinito, por lo cual también podríamos comprender que el comienzo de la filosofía no sería en este caso, como para Aristóteles o Platón, el asombro, sino la desesperación, o sea, esa conciencia desgarrada, presente tanto en el cristianismo como en el romanticismo, porque es a través de ese sentimiento trágico que se le abre la puerta de la historia que él quiere tratar como cosa viva. Ahora, para mejor comprender el punto de partida de Hegel,
quiero hacer un pequeño retroceso para ubicarlo tal como él mismo se ubica en la historia de la filosofía, ya que hemos dicho ya varias veces que la filosofía de Hegel es una historia de la filosofía. Bueno, con respecto a Kant, considera que desemboca en una moral abstracta, porque es una moral solamente relativa al individuo que tiene que considerar el cumplimiento del deber de acuerdo al imperativo categórico, y que en tanto está fundada en ese principio del deber que no se realiza nunca, se queda en el momento de la inmoralidad. Con respecto a la solución de Schelling, que es bastante diferente, porque él va a ver la libertad realizada en la creación artística y no en una lucha, en una actitud de oposición y negación del otro, sino en una armonía reencontrada, que se daría justamente en la creación estética, donde el yo logra la intuición de sí mismo y se capta como un ser íntegro. Con respecto a esta solución, Hegel se sentirá más afín, pero va a buscar lo concreto, o sea, ese espejo en el cual el hombre se encuentra a sí mismo, porque él mismo lo ha creado, no en el arte, sino en la relación viva del individuo y la ciudad y la comunidad, en lo que él va a llamar espíritu del pueblo. El espíritu entendido como una realidad supraindividual. Entonces, ese absoluto que buscaban los románticos, Kant también, se expresa no en la obra de arte, sino en el organismo concreto de la vida de un pueblo, que constituye una organización social a través de la familia, la religión, el Estado. La moralidad entonces solo puede realizarse en un pueblo, no en un ideal inaccesible. Esto no es para el individuo un más allá, porque está presente en las costumbres. Por eso para los antiguos la virtud es vivir conforme a las costumbres. El espíritu del pueblo es el que reconcilia ser y deber ser, no como para Kant, para quien el mundo es como no debe ser, para que la moral lo haga tal como debe ser. Aquí Hegel opone moralidad en un sentido, digamos, individualista, como en Kant, a eticidad, que sería la virtud sustancial de los antiguos que no ponen individuo a pueblo. La humanidad para Hegel no se realiza más que en los diversos pueblos. Por eso en sus primeros escritos trata de religión, que es uno de los primeros momentos en la vida de un pueblo. Pero claro, no se refiere a la religión en esa concepción abstracta propia del siglo XVIII, que habla de una religión natural, o como la religión kantiana, que sería un puro ideal moral. Contra esa idea de religión racional propia de la Ilustración, va a poner como modelo la ciudad griega de perfecta armonía con el todo, donde se da una religión viva, religión del pueblo, que va a llamar religión del corazón, opuesta al frío racionalismo y que se exterioriza en ceremonias y mitos, todo aquello que el entendimiento abstracto no puede comprender. El espíritu de un pueblo, entonces, más que el resultado de un contrato, se expresa en una comunidad espiritual. Un pueblo que tiene una organización que preexiste a sus miembros,
De este modo se opone Hegel a las concepciones atomísticas del siglo XVIII. Sin embargo, no se opone al individuo, sino que considera que hay una armonía ya entre individuo y comunidad, porque el individuo no se realiza en plenitud, sino participando en todo aquello que lo sobrepasa y lo expresa, la familia, la cultura, el pueblo. Y es así solamente que es libre. Bueno, acá terminamos esta primera parte del joven Hegel, que vamos a continuar en el próximo encuentro.